En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a continuar con nuestra serie de las bienaventuranzas con el Sermón del Monte. Esta es una serie muy especial porque recordemos que el Señor Jesús, a través del Sermón del Monte, le estaba enseñando a sus discípulos, y también estaba por ahí cerca la multitud. ¿Para qué? Para decirles: esta es la forma como ustedes se deben de comportar, esta es la forma como ustedes deben actuar, esta es la forma como ustedes deben tratar a sus semejantes. Así que esto es algo muy especial. Recordemos que es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 lo que es el Sermón del Monte. Y vamos a concentrarnos en Mateo, versículo 1, vamos a leerlo nuevamente, y vamos a leer hasta el versículo 5. Para recordar, vamos a ir nuevamente a Mateo, capítulo 5, vamos a ir del versículo 1 al versículo 5. Por favor, busquemos en nuestras Biblias y así podemos seguir avanzando en estos temas. Las bienaventuranzas. Hoy vamos a abordar específicamente bienaventurados los que lloran y también bienaventurados los mansos. Bueno, vamos a leer una vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que nos vamos a concentrar específicamente en los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Pero antes, para que tú tengas un recuento rápidamente de lo que vimos el domingo pasado, tenemos que decir que la palabra bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso, y que viene del griego makarios, con K, makarios, que significa gozoso, es decir, una persona bendecida. Bienaventurados es una persona bendecida, para que tú lo puedas entender y comprender. Y tenemos que hace 8 días hablábamos de los pobres. ¿En qué? En espíritu. Pobres en espíritu. Y si tú te das cuenta, esas bienaventuranzas tienen unos lineamientos, tienen un orden. Porque bien Jesús hubiese podido empezar con decir bienaventurados los mansos. No, empezó por los pobres en espíritu, porque hay un orden precisamente en el carácter espiritual de esas bienaventuranzas. Si tú te das cuenta, esas primeras bienaventuranzas tienen que ver, o esa primera bienaventuranza tiene que ver con la disposición del corazón. Disponernos en el corazón a decir: no somos nada sin Dios. Pero en la medida en que vamos avanzando, te vas a dar cuenta que esas bienaventuranzas van a incluir a los demás también, y la forma y el comportamiento. Bueno, entonces, versículo 4, dejémoslo en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y lo primero que tenemos que identificar es la palabra llorar, porque ya sabemos que es bienaventurado, ¿no es cierto? Así que tenemos que decir qué es llorar, pero lo primero es qué nos significa llorar. Porque ¿sabes qué? ¿Quién no ha llorado en la vida? ¿Ah? Todos sabemos qué es llorar, ¿no es cierto?
se escurren nuestras lágrimas, pero ya vienen unos sentimientos como cuáles, como la tristeza, como la melancolía, como la depresión. Bueno, pero ¿qué no es llorar? ¿Qué no es llorar en este contexto precisamente? No se refiere a los que lloran por cosas materiales. No se refiere a los que lloran por cosas materiales. Este pasaje no hace referencia a ello. Es decir, ¿tú te has dado cuenta que hay personas que lloran por cosas materiales? Eso ocurre. Se les perdió algo, le robaron, alguna cosa pasó con el coche, con el auto, cosas materiales, ¿no es cierto? Y sí se llora por eso, pero no se refiere este pasaje a eso. Hay personas que lloran porque pierden popularidad o prestigio. ¿No te has dado cuenta quizás algunos famosos que se vuelven tristes, melancólicos, porque ya no lo llaman, porque han perdido popularidad, porque han perdido fama? Eso no se refiere a ese contexto. Hay personas que lloran porque les han maltratado su orgullo. Tampoco se refiere así el texto. Porque hay personas que se sienten que las han maltratado en su orgullo y entonces esas personas lloran. Tampoco se refiere a ese llorar hipócrita. Porque no sé si ustedes han escuchado este dicho, lágrimas de cocodrilo. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, entonces ese es un llorar hipócrita. O sea que tampoco se refiere en ese contexto. Uno lo lee de primera mano y uno pensaría, hay que llorar para recibir consolación, hay que llorar para llegar al cielo. No se refiere específicamente a ese tipo de lloro, ¿no? A ese tipo de lamento. Así que cuando identificamos estos elementos, vamos a ir precisamente a algunos ejemplos que nos entrega la Biblia para identificar qué es llorar. Los que están anotando, vamos a dar 3 elementos y vamos a sustentarlo bíblicamente, porque sea la palabra de Dios que hable a nuestros corazones. Entonces miremos qué significa llorar. Llorar, 1, por los pecados propios. Por los pecados propios. 2, por las otras personas y sus pecados, los pecados de las otras personas. Lloramos por los demás, pero por los pecados de los demás. Y lloramos por el sufrimiento y la depravación e incredulidad del mundo. Sufrimiento, depravación e incredulidad del mundo. Cuando analizamos estos 3 puntos, nos vamos a dar cuenta que aparecen en la Biblia. Esos 3 puntos que les acabé de mencionar aparecen en la Biblia. 1, cuando lloramos por nuestros propios pecados, cuando lloramos por los pecados de los demás y cuando nos damos cuenta cómo está en estos momentos el mundo. Te los voy a dar una ilustración antes de ir a la palabra de Dios y conocer esos pasajes bíblicos. Lloramos por nuestros pecados. Claro que sí. Una persona cuando está conociendo de Dios, cuando realmente recibe el poder de Dios, se da cuenta que sin Dios no vale nada y se da cuenta que ha desobedecido los mandatos de Dios. Y cuando reconoce que Dios es su Salvador y que a través de la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados, viene un sentimiento y viene un dolor y viene el arrepentimiento y entonces la persona se le escurren las lágrimas. ¿Sí te has dado cuenta? Ahora, cuando en el transcurrir de una persona creyente, cristiana, cuando comete una falta, ¿ha llorado? Porque quizás hay, y les voy a explicar esto, quizás hay personas que ya creen en el Evangelio, cometen una falta, Señor, perdóname, pero no se han compungido. Y entonces vendría la pregunta, ¿hace cuánto no lloras por un pecado que está rondando tu vida? ¿Hace cuánto no te lamentas por un pecado que está rondando la vida de uno? Porque si todo pasa así, ay Señor, perdóname, y ya con eso pensamos que ya. Y vamos a ver los ejemplos bíblicos. Y entonces también a veces estamos acá
Pero mientras tanto, hay muchas personas que en estos momentos amanecen en guayabadas, que en estos momentos amanecieron con la que no es su esposa. Y eso no nos produce dolor. Ya eso no nos produce dolor. No tenemos ese sentimiento. No, allá cada quien que haga con su vida. Como la salvación es individual, eso se van a condenar. Y hay también otro elemento que nos damos cuenta, las noticias que ocurren, en lo que ha pasado en los países latinoamericanos, donde se aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces uno dice, es que no tienen temor de la palabra de Dios. Eso debe compungirnos. Cuando llega la noticia de la Corte Constitucional en Colombia y dice, se aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿qué haces tú? ¿Eso no te genera tristeza? Eso inclusive podría generarte llanto, porque decir, ¿cómo estamos? ¿A qué punto realmente hemos llegado en nuestra sociedad? Hemos llegado en nuestra sociedad. Imagínese donde eso se convirtiera en una mayoría. Imagínese cómo sería esto. Pero eso a nosotros, mirar a ver qué pasa. Entonces, analicemos los siguientes pasajes bíblicos. Vamos a ir primero a identificar los pasajes donde Jesús lloró. ¿Dónde Jesús lloró? Miremos, por ejemplo, Juan 11, 33 al 35. Juan 11, 33 al 35. Para que miremos e identifiquemos dónde nuestro Señor Jesucristo lloró, porque Él lloró. Si ustedes no lo sabían, Jesucristo lloró. Dice la palabra de Dios en Juan 11, 33, 35. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Si tú te das cuenta, este pasaje nos demuestra que Jesucristo había llegado para la resurrección de Lázaro, pero él ya estaba muerto. Pues según lo que dice el pasaje, él ya estaba muerto. Sin embargo, pues en Jesucristo él tenía claro qué era lo que iba a hacer. Algunos dicen que Jesucristo lloró porque vio a los demás llorando. Bueno, podría ser. O algunos dicen que Jesucristo lloró porque estaban de luto porque Lázaro había muerto. Bueno, bien podría ser. Sin embargo, si tú lees el contexto completo, te vas a dar cuenta que Jesucristo estaba llorando por la incredulidad. Porque habían unos corazones que no creían, aún viendo los milagros. No creían en el Hijo de Dios y lo que podía hacer. Si tú lees, por ejemplo, Juan 11, 25, mira lo que dice, y 26, o desde el 23, mejor tomémoslo desde el 23. Dice Juan 11, 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y después se pusieron a llorar. Sigamos leyendo el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero lo decían de palabra, porque realmente no había un convencimiento. No había un convencimiento. Entonces, después de todo esto, ¿qué? Están todos llorando. Jesús ve la escena y Jesús también se conmueve y él también llora. Pero llora por la incredulidad. Llora porque no hay corazones dispuestos para recibir la palabra de Dios. Y si tú te das cuenta en los elementos, en los tres elementos, ahí uno se da cuenta que cuando se lleva la palabra hay personas que se tapan los oídos. Hay personas que se cierran espiritualmente. Eso te debe conmover.
Que tú lleves el mensaje, que estás dispuesto, que estás alentado a llevar el mensaje, y esa persona cada vez cierra más tu corazón. Te debe conmover ¿a qué? A seguir orando por esa persona. Te conmueve y quizás lágrimas salen de tus ojos. Eso hay que hacerlo. Ahí está ese pasaje. Miremos otro de Jesús. Lucas 19, 41, 42. Lucas 19, 41. Vámonos ahora al Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios, Lucas 19, 41, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El pasaje nos dice la entrada triunfal en Jerusalén. Nos dice que Jesús llega a Jerusalén para su entrada triunfal, donde hay mucha gente que inclusive está pendiente para recibirlo. Pero Jesús se conmueve porque se da cuenta de lo que va a venir. Se da cuenta de lo que viene. Inclusive en el año 70 por el Imperio Romano viene la destrucción del templo. Viene el sufrimiento para el pueblo escogido de Dios. Viene el sufrimiento para el pueblo de Israel. Y entonces ahí, al ver esa situación, llora. ¿Y por qué llora? Lo mismo, porque sus ojos están encubiertos. Sus ojos están encubiertos. La palabra se dice, pero la gente no cambia. Se te dice: oye, sigue los lineamientos de la palabra. ¿Para qué? Para que tengas buena administración. ¿Para qué? Para que tengas relaciones comprendidas, relaciones honestas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Pero la situación no cambia mucho. La situación no cambia. ¿Por qué? Porque no hay corazones dispuestos. Pero fíjate que frente a esa situación, Jesús es conmovido y llora por la incredulidad, por la maldad del ser humano. ¿Pero por qué llora? Porque la palabra sí se comparte. No es que no se comparta, porque Jesús compartía la palabra, pero era porque estaban enceguecidos. Tenían sus ojos, como lo dice ahí, encubiertos. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Miremos otro pasaje. Marcos 14, 33, 34. Marcos 14, 33, 34. Nos devolvemos un poco. Marcos 14. Y 34. Ahí vamos a ver un pasaje donde nos habla, donde Jesús se entristece. Dice la palabra de Dios: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Aquí vemos también cómo Jesús se entristece frente a una situación que está sucediendo. Él pide el apoyo en esos momentos de 3 de sus discípulos más cercanos, que son, en este caso, Pedro, Jacobo y Juan. Son sus discípulos más cercanos. Pero ¿qué ocurre con ellos? Se duermen. ¿Sí ves? Se duermen. Y entonces no hay ese apoyo, porque él necesitaba ese apoyo en oración por lo que iba a venir. Bueno, entonces ahí vemos esos 3 elementos que nos hablan específicamente de Jesús. Ahora vamos a ver otro pasaje que nos va a hablar de otro personaje. Lucas 22, 62. Lucas 22, 62. Si tú identificas estos pasajes donde Jesús está llorando, es aquellos donde Jesús está llorando por la incredulidad del mundo, ¿no es cierto? Incredulidad del mundo, por la depravación del mundo. Ahora vamos a mirar un personaje donde él está llorando por su propio pecado. Vamos a ir entonces a Lucas 22, 62. Lucas 22, 62.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Tú recuerdas ese pasaje? Es cuando Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Oh, qué bueno, muy bien. Estamos aprendiendo, gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí el pasaje nos especifica que Pedro lloró amargamente. No dice Pedro lloró, dice Pedro lloró amargamente. Y esa es la condición del pecador cuando se da cuenta que le ha faltado a su Señor y a su Salvador. Esa es la condición, llorar amargamente, porque llorar amargamente produce arrepentimiento. Llorar amargamente produce arrepentimiento, no es lágrimas de cocodrilo. Yo daba un ejemplo inclusive con alguna persona que estaba dialogando en las últimas horas y le decía lo siguiente: uno va a un funeral, en el funeral muchas personas están llorando porque ha partido un ser querido, pero ¿cuántas de esas personas realmente están llorando de corazón? Algunas personas van por interés, otras personas están pendientes a ver qué dejó, y entonces apenas pasen 2 o 3 días, inmediatamente ya tienen el abogado. Entonces marca el teléfono a la casa, sí, aló, no, con el abogado tal, para mirar el tema de la sucesión. Solamente estaba esperando que la persona falleciera para empezar un proceso de sucesión y quedarse con los bienes. Pero tú lo vieras en el velorio, ¿no? Lloraba y lloraba y nadie lo podía detener. Y llegaban hermanos o personas ahí, lo abrazaban: estamos con usted, lo sentimos de corazón. Y a los 2 o 3 días pasó eso. ¿Entiendes qué es llorar hipócritamente? Y eso nos ha pasado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y tenemos que entender que hay que llorar amargamente para que realmente haya arrepentimiento. Si tú te das cuenta, Pedro lloró amargamente, porque yo me imagino, esto sale de mí, que Pedro en ese momento, cuando observa a Jesús, empezó a ver toda una película, todo como lo había embarrado, todo como había sido una persona muy dada a hablar ante los demás, hacerse lucir ante los demás discípulos. Porque si tú te das cuenta, Pedro era el que primero levantaba la mano, Pedro era el que primero hablaba, diciendo: yo no te voy a negar. Es más, hasta si tengo que dar la vida, la doy. Me imagino acordándose eso y diciendo: cómo he dicho tantas bobadas, cómo he dicho tantas cosas sin sentido, y ahora ahí está el maestro y le estoy haciendo eso. Eso produjo en él llorar amargamente. Y después vemos que Pedro, uno de los pilares de la iglesia, uno de los ejemplos de la iglesia, una persona que hablaba con gran disposición, con gran amor del Señor Jesús. Ahí nos damos cuenta de ello. Entonces, el llorar amargamente, si tú estás anotando, produce arrepentimiento. Llorar amargamente produce arrepentimiento. Algunos dirán: no, pues que mi papá me enseñó que los hombres no lloran. Pues bueno, si nos quedamos con esa enseñanza de nuestro papá, de pronto hasta perdemos el reino de los cielos por quedarnos con esa enseñanza. Los hombres no lloran. A muchos nos enseñaron, o les enseñaron eso, ¿no? Los hombres no lloran. Hombres y mujeres lloramos. Y cuando lloramos amargamente es porque hemos entendido que hemos fallado realmente. Miremos otro pasaje que nos va a decir lo siguiente en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Miren lo que ocurre con ese arrepentimiento. Segunda a los Corintios 7, 10. Segunda a los Corintios 7, 10. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Míralo ahí. Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce
muerte. Mira dos tipos de tristeza: la tristeza hipócrita y la tristeza que produce salvación. Si ves, si estás entendiendo lo que estamos hablando hoy, ahora sí ya entiendes por qué hay un dicho, lágrimas de cocodrilo. Hay personas que están llorando pero realmente no sienten eso. Ahí dice, porque la tristeza que es según Dios, la que viene de Dios, ¿qué? Produce arrepentimiento para la salvación. Esa produce arrepentimiento. Es lo que le sucedió a Pedro. Lloró amargamente y entonces eso produce en él una convicción y llega la salvación a él. Pero entonces la tristeza del mundo, ¿sabes qué? Produce es muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Ahora, esto nos va a servir para entender y comprender realmente cuándo fue la última vez que nos sentimos compungidos por el pecado. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué tal que alguno dijera, no, fue ayer? Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón se conmovió porque le faltamos al Señor? A veces nuestro corazón se vuelve duro y creemos que solamente con palabra ya es suficiente y lo volvemos a hacer. Miremos qué nos dice otro pasaje. Vámonos a Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3, 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3, 4? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí nos habla de tribulación. Una persona cuando está atribulada, pues no es fácil que tenga un buen ánimo, que esté a toda hora sonriendo, que esté gozoso, no, porque le están sucediendo cosas que no quieren que le sucedan. Pero entonces esa tribulación debe producir en el creyente, ¿no es cierto? Debe producir paciencia, y esa paciencia va a producir prueba, y prueba esperanza. Pero ahí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, porque tú sabes que eso que está sucediendo en tu vida es el trabajo de Dios. Y cuando tú te das cuenta que Dios está trabajando en uno, dice, Dios está trabajando para que yo sea mejor. Dios está trabajando en mí para que yo sea mejor, para que sea una distinta persona. Y eso, por eso produce una gloria en la persona. En medio de la tribulación, en medio de esa situación, tú dices, esto viene de Dios porque Dios quiere que yo sea una mejor persona. Vamos adelante. Bueno, si tú te das cuenta, ese pasaje de las bienaventuranzas es un pasaje donde también se plantea en el Antiguo Testamento. Vámonos a Isaías 57, 18. Isaías 57, 18. Las bienaventuranzas, muchas aparecen en el Antiguo Testamento. Es lo mismo que hablaba Jesús. Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, pero estaba diciendo, es que se debe hacer así, no con tradiciones, no como ahora lo pusieron los fariseos, no, ahora es así, debe ser así, no con la tradición. Por eso no podemos sacar el Antiguo Testamento de nuestra vida. Entonces, a ver, miremos, Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿No es cierto? Entonces, pues ese pasaje, cuando lo comparamos nosotros, ¿no es cierto?, con Mateo, con el pasaje que estamos viendo, nos damos cuenta que dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y mira lo que dice Isaías, he visto sus caminos. Una persona que ha llorado en arrepentimiento, y entonces mira lo que dice el Señor, he visto sus caminos, pero les sanaré, y les pastorearé, y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Esas bienaventuranzas, ahí están a través de esos pasajes bíblicos, y lo podemos ver ahí más adelantico, Isaías 61, 2. Isaías 61, 2. Donde también nos damos cuenta que lo único que estaba diciendo Jesús era la palabra. Jesús estaba diciendo la palabra.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Y tú te das cuenta, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir esto en esta parte final del versículo en el tema de consolación? Es decir, si realmente tú estás llorando amargamente con ese arrepentimiento, pues vas a recibir consolación directamente del Señor, porque el Señor se va a encargar de tu vida, el Señor mismo se va a encargar de pastorear tu vida, el Señor mismo lo va a hacer. Así que hay una bendición en llorar así, porque vamos a ser consolados. Hay una bendición. Eso de llorar es el lamento por el pecado, es la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento. Así que a partir de ahora vamos a identificar muy bien este versículo, que no es llorar por llorar. No, vámonos a llorar ahora un rato a ver si Dios nos consuela. No es llorar por llorar. No. Es realmente, es algo que nos conmueve dentro de nuestro ser. Bueno, miremos el siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estoy leyendo Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces vamos a identificar quiénes son los mansos. Ahora, los mansos no son los mensos, ¿no? No. Porque a veces se toma la palabra manso como una persona débil, como una persona que no tiene carácter. No, eso no es. Eso no es. Esa mansedumbre no es una persona así como débil, que no tiene carácter, que va de aquí para allá. No. Vamos a identificar qué es una persona mansa. Es una persona que es sumisa a Dios, obedece sus normas y obedece su autoridad. Eso es una persona mansa. No es una persona débil, no. Una persona de aquí para allá y se le irrespeta y esas cosas. No. No es debilidad y no es no tener carácter. Por favor, tengámoslo en cuenta. Si podemos anotar eso, anotémoslo. Manso no es debilidad, no es no tener carácter, no. Es sumisión a Dios, a sus normas, aceptar su autoridad y así expresarnos hacia los demás, hacia los seres humanos. Una persona mansa frente a los demás actúa con gentileza, actúa con cortesía, actúa con respeto hacia los demás. Gentileza, cortés, respeto hacia los demás. No le habla para generar conflicto, no le habla para generar contienda, no le habla para generar choque. Tú te has dado cuenta, por ejemplo, en el transporte público hay algunas personas entonces que cierran un auto, cierran el otro, inmediatamente se baja, pero se baja con una herramienta, con una llave y de una vez es, a ver cómo es las cosas. Yo sí soy bien varón, a ver, bájese. Pareciera como así actúan las personas que, o en este caso, si vemos películas o si vemos, por ejemplo, algún canal como Animal Planet y todas esas cosas, los animales, así actúan los animales, de esa forma. ¿No te has dado cuenta? Un animalito está defendiendo ahí su comida, inmediatamente ve a otro y le dice que... No le dice porque los animales no hablan, ¿no? Pero lo mira, ¿no? Y el otro ya entiende, ¿no? Entonces, pero es que es lo mismo. Si te das cuenta, hay una persona que se baja del carro y entonces le dice, ¿cierto? Sí, claro, es lo mismo. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Actuemos con gentileza, cortesía y respeto. Pero vamos a ver algunos pasajes muy importantes que nos van a hablar si efectivamente en nosotros hay un corazón de mansedumbre. Vamos a verlo. Primero tenemos que entender lo siguiente: Cristo es nuestra
autoridad. Él es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Ahí hay una autoridad y todos nosotros estamos sujetos a ello, pero la palabra nos habla específicamente de unos lineamientos. Miremos lo siguiente. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo es la cabeza, vamos a mirar qué características hay y cómo deben ser las cosas en el hogar. Primera de Pedro 3:1. Dice la palabra: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué quiere decir ello? Que hay un organigrama de sujeción. Hay un organigrama de sujeción. Entonces, Cristo es la cabeza, nosotros somos los sacerdotes, estoy hablando de los varones, los caballeros, somos los sacerdotes de la casa y entonces debemos tomar esa autoridad. Pero esa autoridad no es para maltratar, esa autoridad no es para golpear, esa autoridad no es para rechazar, no, es para hablar de Jesucristo y plantear lineamientos de obediencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer las espositas? Si el esposo tiene esa autoridad bajo las características, ellas se tienen que sujetar. Ahí empezamos a ver la mansedumbre, un corazón manso, porque si hay familias donde el esposo viene a la congregación, donde el esposo se está sujetando y la esposa no lo hace, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí no hay un corazón manso, ahí hay un corazón rebelde. Allí hay un corazón rebelde que no ve por ningún lado las bendiciones de Dios, porque un corazón rebelde no ve las bendiciones de Dios. Miremos lo siguiente, Romanos 13:1. Romanos 13:1. Porque es que hay autoridades. Y también hay autoridades que en el fondo son puestas por Dios. Así nos lo dice la palabra. A pesar de que uno dice, oiga, como que no lo entiendo muy bien. Pero mira lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos una autoridad, y la autoridad de nuestro país está establecida en la constitución política. Cada país tiene su constitución y debemos tener esa autoridad. Debemos tener esa autoridad. Entonces, autoridad a los gobernantes y a las leyes. Romanos 13:1, como lo vemos acá, debemos sujetarnos a eso. ¿Qué más tenemos? Efesios 6:1. Efesios 6:1. ¿Qué nos dice entonces ya en el vínculo de la familia? Vamos a ir a Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué tenemos también? La autoridad, nosotros como hijos, tener que obedecer a nuestros padres. Y lo hacemos porque es un mandamiento del Señor. Tenemos que hacerlo. Ahora, cuando hay hijos rebeldes, pues no hay un corazón de mansedumbre. No hay un corazón, como lo dice la palabra, bienaventurados los mansos. No, porque somos rebeldes, porque no le hacemos caso a nuestros padres y no estamos atendiendo la palabra de Dios. Así que ahí también nos estamos dando cuenta de ello. Mira que hemos mirado Cristo la cabeza, hemos mirado entre esposos, en este caso el esposo, que es el sacerdote, y la esposita, hemos mirado las autoridades, hemos mirado también lo que tiene que ver con los padres e hijos, y ahora miremos hacia el gobierno de la iglesia en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Uno más tenemos ahí. Ahora, no sé si tú te has dado cuenta, para ser mansos hay que ser pobres en espíritu. Para ser mansos hay que ser pobres en espíritu. O sea, por eso
las bienaventuranzas tienen un lineamiento, ¿no? Si no somos pobres en espíritu, pues mucho menos vamos a ser mansos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren que aquí hay un elemento muy importante. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta. Bueno, mira qué posición que tenemos nosotros. No es para una sujeción de decir aquí vamos a dar estas órdenes y estas cosas, no. Nosotros tenemos que entregar cuentas. Tremendo. Tenemos que entregar cuentas al Señor. Nosotros los que estamos acá tenemos que entregarle cuentas al Señor. Por eso tenemos que estar con un corazón dispuesto en oración. Dice ahí: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que pasa es que cuando hay alguna situación, algún acontecimiento donde se debe disciplinar, eso no le va a gustar a la persona, ¿no es cierto? Y entonces se puede generar la queja, se puede generar la murmuración, y eso no es provechoso para la persona, porque eso hace que ese corazón se vuelva duro, se vuelva un corazón de piedra y no un corazón de carne, como lo dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo qué es ser un corazón manso? Miremos qué nos dice Salmos 37:11, porque lo que estaba diciendo Jesús también estaba en el Antiguo Testamento. Lo que hizo Jesús en las bienaventuranzas es dar la palabra del Antiguo Testamento. Esto es tremendo, ¿no? Él solamente recitaba la palabra del Antiguo Testamento, pero lo decía con firmeza, lo decía con claridad. Salmos 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bueno, aquí nos damos cuenta, básicamente, que se está hablando de esa nueva Jerusalén, de esa Canaán celestial, heredar esa tierra prometida, la tierra donde no habrá llanto y no habrá dolor. Allá no habrá llanto y allá no habrá dolor. Eso es muy importante entenderlo. Y miremos adicionalmente Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Para llegar a unas conclusiones y terminar. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí nos habla precisamente que manso es tener dominio propio. Manso es tener dominio propio. O sea, uno no puede estar a toda hora enfurecido y maltratar a Raimundo y todo el mundo, porque no vamos a recibir la tierra por heredad. Así nos lo dice la palabra de Dios. Manso es tener dominio propio. Miremos estas pequeñas conclusiones que he sacado de la palabra manso. Manso es recibir y vivir la palabra de Dios. Recibir y vivir la palabra de Dios. Manso, comportamiento humilde. Manso, comportamiento humilde. Manso, agradecido, gozoso. Manso, agradecido, gozoso. Así que ahí nos damos cuenta de estos dos pasajes que nos trae la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Ahora nosotros, después de recibir estas dos bienaventuranzas, ya vamos a entrar al momento de la oración. Nosotros debemos reflexionar, porque cuando ya hemos visto tres bienaventuranzas, ¿en qué proceso estamos realmente? Estas bienaventuranzas son la guía de conducta de Jesús, del Maestro, del cual nosotros hemos confesado que Jesús es nuestro Rey y Salvador. Aquí, los que estamos hoy reunidos acá en el día de hoy, hemos confesado que Jesucristo es nuestro Rey y que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Lo hemos confesado? ¿Sí? Bueno, entonces si lo hemos confesado, debemos analizar. Apenas llevamos tres bienaventuranzas, pero si hacemos un pequeño recuento, una nos dice que hay que ser pobres en espíritu, otra nos dice que hay que llorar y otra nos dice que hay que ser mansos. Las dos primeras vienen con uno. Entonces, pobre en espíritu, yo vacío lo que tengo, vacío todo el pecado para que venga el Señor por medio del Espíritu Santo y empiece a crecer en él. Llorar, claro, entonces necesito llorar por mi condición que tenía, y cuando le falto al Señor, hay un arrepentimiento realmente para no volver a hacer las cosas. Pero ser mansos ya nos implica estar con los demás. Ya nos implica el trato hacia los demás, o sea que ya no estamos hablando de nuestro ser interior, sino ahora, cuando estamos hablando de los mansos, se está también refiriendo a cómo tratamos a las demás personas, cómo nuestro comportamiento con las demás personas. ¿Sí ves? Ya empieza a cambiar, porque tú con las palabras puedes decir, sí, yo recibo al Señor. Tú con las palabras puedes decir, Jesús es mi Rey y mi Salvador. Y tú puedes hasta llorar. Es más, hasta hoy podría llorar ahorita, ¿no es cierto? Pero después tú sales y te enfrentas a alguien que te hizo mala cara, a alguien que te cierra. Y entonces, ¿dónde quedó estas lágrimas? Las lágrimas de ayer, de antier, las de hoy o las de hace un mes, cuando te acordaste que Jesús es el Señor y Salvador. ¿Dónde quedaron? Si te das cuenta entonces que la tercera bienaventuranza empieza a tocar tu comportamiento hacia los demás. ¿Cómo eres tú hacia los demás? Y entonces te dice que si tú eres manso, pues vas a recibir la tierra por heredad. Vas a recibir la tierra por heredad. Y tú te das cuenta, esas bienaventuranzas hablan de recibir el reino de los cielos, recibir consolación y recibir la tierra por heredad. Está hablando de que el Señor mismo se va a encargar de ti. Entonces uno dice, bueno, dice por ejemplo el 4, porque ellos recibirán consolación. Es que tú vas a recibir consolación en el reino de los cielos. Porque si tú te das cuenta, Apocalipsis dice que Él mismo te va a pastorear, ya no será un hombre. Si ves que todas esas bienaventuranzas que estamos leyendo, está hablando del reino de los cielos, te está diciendo, oye, este es el comportamiento para que puedas ir al reino de Dios. Eso es, este es el comportamiento para que puedas ir al reino de Dios. Y todavía faltan más bienaventuranzas. Todavía faltan muchísimas más. Así que yo quiero que por favor tú te pongas en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.